Hola, bueno, estamos aquí en las oficinas del ITEI, en el cual le vamos a hacer una entrevista a la relacionista pública del gobierno. Mi nombre es Mariana Herrera, soy coordinadora de Relaciones Públicas del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Mariana Herrera, un gusto que nos tengas aquí. Gracias a ustedes. Y queríamos saber para usted qué son las relaciones públicas. Bueno, las relaciones públicas es un conjunto de herramientas, acciones, estrategias para lograr un fin específico. En gobierno tenemos que cuidar mucho lo que es la imagen del titular de lo que es la institución. Y como tal, esa institución tiene un rostro y tiene un nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Porque las personas, muchas veces, el público general, la ciudadanía, muchas veces no sabe o no liga la idea de poder ejecutivo, sino lo primero que se le viene a la mente es Aristóteles Sandoval Díaz. Sí. ¿Y por qué son necesarias en sí las relaciones públicas en el trabajo, específicamente en el gobierno? Son sumamente importantes porque es la vinculación que se tiene con todas las áreas privadas del mismo gobierno, a nivel internacional, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel municipal, porque necesita estar el titular, ya sea de gobierno del estado, es decir, el gobernador, los presidentes municipales, secretarios, magistrados en el Poder Judicial, necesitan estar ligados con todos los demás agentes de acción de gobierno. ¿Y tus públicos externos cuáles serían? Sí. La ciudadanía. La ciudadanía en general, por lo mismo que te comentaba, se tiene que crear una imagen del titular, pero también entran los públicos privados, que nosotros, por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos la Cámara de Comercio, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, tenemos Coparmex, todos estos públicos que son privados, pero que a la vez también a nosotros nos hacen fuertes. Entonces, ¿todo recae en ustedes, en los relacionistas públicos del gobierno, todas las instituciones? Cada una de las instituciones privadas y no privadas tienen regularmente con diferentes nombres, puede ser el jefe de relaciones públicas, el coordinador de relaciones públicas, el director de relaciones públicas. Entonces cada uno de estas personas deben de manejar tanto al titular como las relaciones públicas de la institución. Okay. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en tu puesto de relacionista público? Todas las que sean de comunicación, es decir, comunicación verbal, comunicación no verbal, el saber educar, si así se puede decir, a nuestro titular. ¿Para qué? Para precisamente decirle a él o a ella: tienes que saludar a esta persona, es importante que mandes una carta de felicitación por su cumpleaños a esta persona, tienes que mandar una carta de agradecimiento por la invitación a tal evento, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que sea comunicación, incluso campañas, ¿no? Campañas también publicitarias las manejamos, tanto para la institución como para la persona en sí. Okay. ¿Un relacionista público, como ves, tiene que estudiar como tal relaciones públicas, o hay varias carreras que van de la mano con esos puestos? Que tú conozcas de, yo conozco a, no sé, tal persona que es en derecho y se dedica a las relaciones públicas. ¿O mira, tengo entendido que existen diferentes carreras que tienen una clase de relaciones públicas, como es la de ustedes, como es la mía, etc. El problema es que cuando una persona no tiene
los conocimientos fundamentales de lo que es la teoría lo hace por la práctica. Muchos de mis compañeros en gobierno o muchos de mis compañeros a nivel privado se manejan por la experiencia. Obviamente después de 30 años de experiencia se puede decir que no les hace falta la teoría. El problema es cuando vamos iniciando y no tenemos esos conocimientos previos, porque cometemos obviamente errores, que está bien cometerlos, pero a lo mejor en la escuela, en algún trabajo menor, pero ya no afuera. Entonces, para mí es sumamente importante. Yo que me dedico a esto, yo me sigo actualizando en todos estos temas que se manejan, pero la verdad sí creo que es de suma importancia, aunque sea un libro de cabecera, que lo tuvieran para poder obtener toda esta información. Y ya que nos hablas de la actualización, ¿qué métodos usas para actualizarte? ¿Alguna revista, un libro, algún autor en específico? Existen revistas, sobre todo de protocolo, que también va muy de la mano. Existen libros que constantemente están surgiendo, a lo mejor en alguna forma nos parecen tediosos porque es lo mismo, pero algo que sí les puedo comentar es que la práctica es lo que hace el maestro, ¿no? Entonces, ninguno de los eventos, llevo 8 años en esto, aunque sea el mismo evento y aunque sean los mismos cargos, por ejemplo, siempre va a haber un gobernador, siempre va a haber un diputado, siempre va a haber un senador, todos los eventos son diferentes. Siempre va a suceder algo bueno o siempre va a suceder algo malo. Entonces es muy diferente. Y a eso que vas, los problemas a los que te puedes enfrentar siendo relacionista pública, pues, del gobierno. ¿A cuáles problemas? Podría ser desde que nos quieras comentar como un simple detallito del protocolo o algún problema más grave, lo que tú dices. Problemas creo que siempre van a existir. Desde que los invitados no respetan el que nosotros regularmente hacemos una cotización de 3 a 5 canapés por persona y que llegan las personas y toman 5, 6, 7 canapés y hay personas que no te toman ni uno. Los titulares pueden llegar, o los que van a estar en presidium pueden llegar tarde, y muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros trabajamos con egos. Entonces, si no lo subes, ya te hizo ahí un tango, como vulgarmente se dice, se sale y él se retira, ¿no? Entonces ahí ya puede haber una fractura de relaciones o de vínculos, ya sea con ese titular o con esa institución. También se maneja mucho a nivel internacional toda esta situación de religiones, por ejemplo, que la última vez me tocó un problema ahí con un grupo de musulmanes. Entonces tienes que ver absolutamente todo. Personas, cuando tienes invitados obviamente internacionales que no están acostumbrados a nuestra comida, que no están acostumbrados, vienen del primer mundo y vienen al tercer mundo, entonces no están acostumbrados a ver muchas de las cosas que aquí tenemos, que obviamente allá también existen, pero recuerden que siempre que vamos a otro país vemos lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Y no criticamos el de nosotros, o lo criticamos de más. Entonces son todas estos detallitos que desde que es alérgico al gluten hasta que es vegetariana la persona, la cuestión de alimentación en las religiones, todos estos son detalles que se deben de tomar en cuenta, que si no los tenemos en la mente y por persona, es decir, por invitado, en ese momento se echó a perder el evento o les echamos a perder a ellos el viaje.
Sí. Entonces te tienes que preparar, por ejemplo, ver la lista de invitados, si algunos son de algunas otras naciones y todo eso, y prepararte con la cultura de los demás para poder atenderlos. Sí, de hecho, tratamos, cuando estamos haciendo las invitaciones y sabemos que vienen personas de otro país, incluso de otro continente, tratamos de enviarles una ficha a su secretario particular especificando o pidiendo precisamente esa información, que si son alérgicos a algo, que si toma algún medicamento, que si es alérgico a algún medicamento, presión alta, baja, por esta cuestión de los vuelos, si tiene algún requerimiento, no sé, porque va a dar una exposición, porque vamos a viajar, incluso aquí mismo en Jalisco, pero vamos a estar en otra altura. Todas estas cositas se habla precisamente previamente con el secretario particular de preferencia. Ellos nos mandan esa ficha y entonces ya es apoyarnos en las edecanes con nombre y foto. Y por ejemplo, en este caso yo, cuando estamos en las cenas o estamos en las comidas, es ubicar muy bien a estas personas. Entonces yo me acerco con el mesero, con el capitán de meseros, y es, no sé, la persona de la camisa roja es un platillo vegetariano. La persona del collar verde es la que debe tener el alimento sin gluten. Como me pasó hace poco, a esta mesa específicamente, 20 musulmanes, no les entregues, era un molcajete con chicharrón. Entonces para ellos va a ser todo con pescado. Okay. ¿Alguna vez has tenido alguna anécdota graciosa o que te haya dolido de no pude controlar esto o algo así que nos quieras compartir? Esa de los musulmanes, fue la última y la tengo muy presente porque en realidad sí fue en parte mi responsabilidad. A mí me contrataron para este evento, se hizo una campaña en los 5 continentes y yo estaba encargada del protocolo. Entonces, como tal, estaba en inauguración, clausura, el llevar a cabo el congreso de negocios, la cita de negocios, etc. Entonces, no me fijé tanto porque yo confié, ese fue mi error, el haber confiado, y no puedes confiar en nadie, o en las responsabilidades de otras personas, no puedes obviar muchas cosas en este ámbito. Entonces, yo la verdad confié en que otra parte de la organización del evento había tomado en cuenta eso. Tuvimos un día jueves una cena en el Santo Coyote y al día siguiente tuvimos una cena en un restaurante de Tlaquepaque, que ahorita no recuerdo el nombre. Y entonces yo me siento ya a tomar como un descanso y veo que de repente se paran a lo lejos los 20 musulmanes, ¿no? Entonces en eso me pongo de pie, voy a la mesa, teníamos un traductor en cada una de las mesas, y le dije que qué sucedía, ¿no? Entonces me empiezan a decir que ya se van y que habían recibido una falta de respeto por parte de nosotros, comité organizador. En ese momento yo no hablo francés, entonces le digo al traductor que me dijera qué estaba pasando, ¿no? Y me dice que se van porque se sintieron ofendidos en el momento en el que les llega un molcajete precisamente con chicharrón y con guacamole. Entonces, en ese momento yo recordé que teníamos gente de otros países y obviamente de otras costumbres, de otras religiones, y ese día lo pudimos solventar. Al siguiente día, bueno, yo ya iba acompañada de un traductor musulmán, y entonces iba mesa por mesa preguntándole, ¿de aquí quiénes son? No, pues ellos. ¿De aquí quiénes son? Ellos. ¿De aquí quiénes son? Ellos. Ok, perfecto. Entonces me agarré al capitán de meseros y a cada uno de ellos les vas a dar
regresar el platillo de pescado. Wow. Entonces, realmente ahí sí fue muy difícil porque ellos amenazaron que se iban. Y mi preocupación no era tanto a lo mejor en ese momento no era tanto el romper las relaciones, sino que iban a salir en algún lugar de Guadalajara o en algún lugar de Tlaquepaque, era en la noche, hablaban francés y que no iban a saber ni siquiera tomar un taxi para poder regresar a su hotel. Esa era mi preocupación, no tanto romper las relaciones, sino el que a ellos les pudiera pasar algo. ¿Por qué? Porque también sabemos que somos muy malinchistas, entonces si vemos a una persona extranjera, se le puede faltar al respeto, por algún piropo, o simplemente pueden sufrir de algún robo, les pueden sacar un susto, cualquier cosa. ¿Y toda la responsabilidad recaería en ti si así pasara? Recaería en el momento en el que hay que tener mucho en cuenta que en todos los trabajos y en todos los ámbitos, si saben las cosas bien, es del jefe, la palomita. Si saben las cosas mal, es del equipo. Entonces, como tal, en específico, la persona de relaciones públicas debe de tener todo en la mente. Desde los nombres de las personas, los que están invitados, de tu propio equipo de trabajo, de las personas que te pueden sacar de algún apuro por ejemplo, en Expo Guadalajara o en cualquier sede, porque la luz no prendió, porque el sonido no se escucha, o sea, saber tú con quién te puedes dirigir para que en ese momento te resuelva. Nuestro trabajo es resolver. O sea, a nosotros no nos debe de importar si está lloviendo, si no está lloviendo, si hay dinero, si no hay dinero. Eso a nosotros no nos debe de importar, nosotros tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque todos los problemas que existan en un evento, eso no se debe de ver. El día de mañana, 21 de marzo, entonces ese cada año se conmemora, 5 de mayo, 16 de septiembre, o sea, todos estos eventos año con año tienen una conmemoración por ser días festivos civiles. Tenemos también, poco a poco, Jalisco se ha dado a conocer a nivel turístico empresarial o turístico de congresos y convenciones. Entonces, cada año nosotros, por ejemplo, tenemos, incluso está haciendo sede Puerto Vallarta, tenemos todos estos eventos que ya va siendo como un icono. La Feria Internacional de Cine de Guadalajara, que también el día de mañana es la inauguración. Hablando también de algo que es cada año, las fiestas de la hermosa provincia, de la Iglesia de la Luz del Mundo. Cada año recibe a Jalisco a miles y miles y miles de seguidores de esta iglesia. No se me vienen ahorita a la mente todos. Pero sí tenemos recurrentes sesiones solemnes en Congreso del Estado por las mismas fechas civiles. ¿El más pesado en el que te haya tocado estar? Que tú dijiste, wow, aquí sí, trabajé demasiado. Todos los que son, yo creo que internacionales, son los más pesados. Pero, por ejemplo, el día 14 de febrero, nosotros de cajón tenemos 7 eventos. Entonces, más los que se puedan unir, ¿no? Sí. Entonces, de cajón tenemos 7 eventos el 14 de febrero. Es un día muy pesado. Y no es por el Día del Amor y de la Amistad, sino que es porque es el aniversario de la ciudad de Guadalajara. Entonces, todos los eventos a los que asistimos es precisamente conmemorando esto.
Los eventos internacionales es de que tienes que estar o eventos propios, es estar 6, 7 de la mañana, incluso puedes dormir en el hotel sede o en la ciudad sede, y de ahí es hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, en la inauguración, por ejemplo, en inauguración y clausura de Panamericanos así fue. Cuando son ahí, bueno, pues porque estábamos con toda la fiesta de Latinoamericano, de América, perdón. Pero cada uno de los eventos tienes que estar corriendo, subiendo, bajando. Regularmente a mí me toca estar siempre con el titular, entonces él te tiene que estar viendo, él o ella siempre te tienen que estar viendo. ¿Para qué? Porque a lo mejor llegó un invitado que en su discurso no tenía y lo tiene que nombrar. O sea, tú tienes que estar al pendiente de todo eso, te tienes que saber el nombre, te tienes que saber el cargo, te tienes que saber a qué institución pertenece. Muchas veces, en mi caso, yo recuerdo el rostro, pero no recuerdo el nombre. O recuerdo el nombre, pero no recuerdo la institución a la cual trabaja. Entonces tienes que tener todo eso en mente. Más aparte el saber la agenda de, ok, a las 11 de la mañana tenemos una inauguración en tal lado, a las 2 de la tarde es una comida en tal lado, a las 7:30 es una toma de protesta en tal lado. Entonces tienes que saber todo eso, tienes que ubicar. A lo mejor de un evento del Congreso del Estado te vas a uno que es particular y de ahí te vas a uno que es de alguna cámara y tienes que estar en contacto y tienes que saber todos esos nombres, que muchas veces obviamente se confunden. Bueno, pues Mariana, muchas gracias por recibirnos, gracias por compartir mucho de tu conocimiento con nosotros, yo sé que tienes mucho más, así que pues así acabamos, te agradecemos por que nos hayas recibido. Gracias a ustedes. Espero que sea el